Listo. Sí, excelente. Ya, para aprovechar el último respiro. Y vamos a ver. Entonces, Tania, imagínate que te encuentras en la siguiente situación, que hace poco acabas de conocer a un investigador cuya línea de investigación es los mayas, que eso ocurre en el periodo clásico, en el 250 y 600 de nuestra era. ¿Sale? Para tener esos números en mente. Entonces, resulta que encontraron algunos utensilios en un cenote en Yucatán y a él le gustaría saber si esos utensilios corresponden a lo que él investiga, que es el periodo clásico. Entonces, como sabe que tú sabes del tema y así, te pide que le apoyes y que le ayudes a determinar la edad de esos utensilios. Entonces, que le des seguimiento. Entonces, para comenzar, digamos, ¿tú qué caracterización o qué instrumento solicitarías al instituto para comenzar? Pues medir el carbono 14 que tiene el utensilio. Y eso se puede hacer con el espectrómetro de masas. Tenemos que sacar el carbono y lo separamos a partir del espectrómetro. Muy bien. Entonces, ya pediste el espectrómetro de masas y has decidido trabajar con el isótopo de carbono 14. Uh-huh. ¿Sí? Y muy bien. Entonces empiezas a realizar las pruebas de calibración, Tania, y detectas que no están recibiendo los iones el detector. Entonces, como no está recibiendo los iones el detector, ¿tú qué partes del espectrómetro revisas? La parte donde se selecciona la velocidad. Ok. El selector de velocidades. Ajá. Sí. ¿Alguna otra parte te interesas en revisar o sería la única? Pues sí revisaría desde el ionizador, porque puede ser que no se esté ionizando, entonces no tiene carga y pues no arroja ningún resultado, o que no se esté acelerando la partícula. O sea, como el inicio para ver si hay algún problema en esos, y si En es la que hay un ionización. problema en esos dos, ya sería en el selector de velocidades, calcular la velocidad exacta dependiendo de tu campo magnético y tu campo eléctrico para tener el voltaje que ocupas. Muy bien. Entonces ya me mencionaste la cámara de ionización, revisas, el selector de velocidades y así. Uh-huh. Y ya me has mencionado algunos parámetros. Entonces, ¿me podrías decir qué otros parámetros están relacionados en cada parte? Parámetros, ya me dijiste campo eléctrico, campo magnético, voltaje, ¿qué otros parámetros? Bueno, en el selector de velocidades tenemos la velocidad, la masa, la carga, el voltaje, la región del... En la siguiente región tenemos el campo eléctrico, el magnético, que ya lo había mencionado, y el otro campo magnético, que es el que nos va a dar el radio que va a formar la partícula. Ok. Muy bien, Tania. Entonces, ya revisaste todas estas partes, consideraste todos los parámetros y observas que uno de los problemas es la velocidad. Entonces, para que tú modifiques la velocidad, Tania, ¿qué parámetros ajustarías? Ajustaría el voltaje, porque como tienes ya la partícula definida, no le puedes cambiar la masa. Y la carga te la define cuando tú la ionizas y pues también para qué trabo. No, sí, no te preocupes. Para cambiar el campo magnético o así está más complicada, entonces cambiaría el voltaje. El voltaje. ¿Pero intentarías el campo magnético o no? Creo que es más fácil con el voltaje porque Con el solamente voltaje. calculas el voltaje que ocupas dependiendo de tu campo magnético y el eléctrico y ya. Okay, muy bien, Tania. Muy bien, entonces ya se han ajustado como que casi todas las partes, la cámara de ionización, el selector, etcétera, pero todavía hay un problemita porque observas que los iones están impactando en el límite del detector, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo reducirías el radio de impacto? Cambiaría el campo magnético final.
el que hay en la última parte del espectrómetro. Ok. ¿Y cómo es ese cambio del campo magnético? El cambio es inversamente proporcional al radio que va a formar. Es decir, Entre más grande sea el campo magnético, más pequeño va a ser el radio. Y y entonces como tú lo quieres reducir, el radio, ¿eso significa? Que el campo ocupa ser grande. Okay. Lo aumentas. Muy bien. Y excelente. Entonces resulta que ya todo funcionó, el espectrómetro te dio los datos que tú estabas buscando, etcétera. Ya obtuviste resultados y observas que el decaimiento del carbono 14 se fue al 50%. Eso quiere decir que ya pasó la vida media del carbono 14. ¿Sí? Entonces el utensilio ya consumió la mitad del carbono 14. ¿Tú qué le contestas al investigador? ¿Que ese utensilio sí fue creado en el 250-600 de nuestra era? ¿O le dices que no, que fue más antiguo o que es todavía más joven? ¿Qué le contestas? Bueno, estamos en el año 2000, entonces serían, y sabemos que la vida del carbono, media del carbono 14 son... Aproximadamente, no es necesario que sea. Es que se me fue el número, son 2570 o algo así. No, es menos, 1570 me parece. Ok. Entonces, con ese número en mente, ¿qué propones? ¿Que corresponde o que no? No corresponde porque es un poco más joven, como unos 200 años más joven. Excelente, Tania. Ya terminamos. Ok. ¿Me escuchas? Entonces? Sí, es todo entonces, ¿verdad? Ajá, sí, es todo, Tania.